El gobierno central ha puesto a la sociedad en general la propuesta de ley, el borrador de ley de la función pública para su discusión. Y la semana pasada algunos representantes de sindicatos y asociaciones de empleados dentro del Estado publicaban su rechazo pleno a los contenidos de esta propuesta de ley que hace el Ejecutivo. La idea de la ley de la función pública es normar todo el tema de contrataciones, despidos y organización de empleados dentro del Estado salvadoreño. Y es importante su discusión. Se dijo desde siempre que este es un borrador y que está sujeto a estas observaciones, pero es importante también escuchar al sector laboral dentro del Estado porque rechaza esta propuesta de ley. Para hablar de este tema, con nosotros William Hueso, secretario general de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales, AGEPIM. Gracias, William, por acompañarnos. Bienvenido a este programa. Muchas gracias por esta bienvenida y la oportunidad que se nos da al movimiento sindical del país. Y estoy acá en representación, porque sí se me mandató ayer, a través de la invitación que se nos hizo. Estoy en nombre de aquí de la coordinadora sindical, que es la que nuclea más de una treintena de sindicatos que hemos rechazado este anteproyecto de ley. Así lo expresaban en ese comunicado, un rechazo total. ¿No es mucho un rechazo total a esta ley? A ver, ¿cómo lo están viendo? Bueno, yo creo que hay que hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, este es un tema más de carácter político que jurídico, aunque tenga esa dinámica con este anteproyecto de ley que va a ser una ley. En un momento determinado, sí, es que la Asamblea lo aprueba tal como ha sido presentado por la Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado, de este gobierno. Dos, que es que nosotros los trabajadores públicos somos los más interesados en que los servicios públicos sean de calidad para los salvadoreños y que exista una normativa que, si bien es cierto, desde 1961 se creó un régimen político, por así decir, como protectorado a los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos de conformidad con la realidad de ese entonces, hoy hay la necesidad por parte del gobierno en modernizar, que es una palabra que hay que también tomarla desde el punto de vista político, qué significa modernizar y qué significa también llevar a cabo un proyecto político, económico y jurídico que es la ley. Entonces, nosotros como trabajadores le decimos al pueblo en general, no estamos por un protectorado que genere algunos privilegios a los servidores públicos, sino más bien por garantizar el empleo y la estabilidad laboral, porque en este país el 70% de la población está desempleada, aunque ayer aparece un informe de la OIT y la CEPAL que hemos alcanzado el 6% de desempleo en el país. Yo no sé de dónde toman los indicadores de ellos para sostener de que este país anda alrededor de un 6% de desempleo, cuando en realidad somos el 70%. Aquí se habla del clientelismo político y de limitarlo dentro de las plazas del Estado con una ley como esta, que esto vendría a eliminar las cuotas de partido que cada elección se reparten y entonces convierten el conflicto que al final redunda en un mal servicio para la población. Eso es lo que está vendiendo, sí, eso es lo que está vendiendo, eso es lo que está vendiendo, la idea que está vendiendo la Subsecretaría de Gobernabilidad y de Modernización del Estado, que dice que con esta nueva ley se evitaría el clientelismo político. No es cierto. Los partidos políticos son los que el régimen político partidario, de conformidad al artículo 85 de la Constitución, va a ser un poder siempre, porque en ellos está depositado el poder absoluto del manejo del país. Ahí está el artículo 85. Y eso es lo que tenemos hoy con la elección del fiscal. Tenemos con todo lo que ha sucedido en la Corte Suprema de Justicia, un poder tan grande de los partidos políticos que para nosotros no existe Tribunal Supremo Electoral, existen los partidos, que son los que determinan la vida política y económica del país. Entonces, ¿cómo una ley como esta va a venir a restarles el poder político consagrado en la Constitución de la República a través del artículo 85? No, mire,
Aquí no, aquí nadie escapa de conocer de que los partidos políticos después de una elección presidenciable, según las alianzas o coaliciones que hagan, hay un reparto del botín. ¿A quién le corresponde la fiscalía? Está en disputa en estos momentos. ¿A quién le corresponde las autónomas? ¿A quién le corresponde la administración y el manejo del Ejecutivo? Pero ese reparto probablemente es... pero ese reparto, ¿qué significa? Lo que usted decía, Rafael, significa que grandes contingentes de personas no idóneas por un clientelismo político partidario van a ocupar espacios de empleo a la población sin garantía que para la población tenga servicios de calidad, que es lo que nosotros buscamos, que la población tenga un buen servicio de agua potable. Ahora, según la ley, solo podría llevar cada quien 6 o hasta un máximo de 10 gente de confianza a cada institución. Pero esos son los asesores. Bueno, pero ¿qué pasa con el resto de empleados? Se supone que no podrían llevar estos contingentes de personas. ¿Quién dice que no? ¿A dónde dice la ley que les prohíbe eso? Si bien es cierto que el control lo puede tener el presidente de la República a través de una estructura política de desempleo, porque no es la administración, sino que es para garantizar el desempleo, y eso vamos a ver que es un riesgo que corremos con este anteproyecto de ley, porque si se concesionan los servicios públicos, dígame, ¿qué chiste tiene que existan instituciones públicas que son las que encargadas de administrar los servicios cuando van a ser las transnacionales? Entonces necesitan de un instrumento jurídico para despedir trabajadores, y eso es lo que nosotros estamos advirtiéndole no solo a la población de que va a tener servicios públicos más caros porque ya transnacionalizados, pasados a la administración privada no va a estar en función de un desarrollo de Estado, sino que en función del lucro que ellos gozan siempre y tienen de las grandes ganancias. Entonces, por lo consiguiente, los servicios públicos sus tarifas se van a elevar. Y en el caso de los trabajadores públicos, ¿por qué nos oponemos? Porque estamos con el riesgo de perder la estabilidad laboral y el empleo que tanto se necesita en el país. ¿No le resta discrecionalidad a esta ley a los funcionarios? De ninguna manera, porque la discrecionalidad va más, o el poder absoluto va para el presidente de la República, que es el que va a ordenar y organizar toda una estructura política de administración del personal, en donde se rompen los principios de estabilidad laboral. No hay estabilidad laboral, ni mucho menos el principio de inamovilidad, que es el que gozaba el régimen de la carrera civil, a través de la ley de servicio civil. Se pierde, o más que todo esta ley contraviene el artículo 11 de la Constitución, que en el sentido de que la Constitución, en el artículo 11, es garantista jurídicamente hablando, porque establece una seguridad jurídica a través del artículo 2 y del artículo 11, en donde dice que nadie puede ser privado de sus derechos, posesiones y demás de lo que la Constitución consagra, sin antes haber sido oído y vencido en juicio. ¿Qué sucede con este anteproyecto de ley? Que se pierde esa garantía de ser escuchado, de ser oído y de ser vencido en juicio. Aquí, de un solo tajo, estas estructuras, no hay oportunidad de defensa del trabajador como lo establece la garantía en la ley de servicio civil, que el trabajador tiene un instrumento en donde puede defenderse a través de una comisión, y en segunda instancia el Tribunal de Servicio Civil, y una tercera oportunidad a través de la sala de lo contencioso. Aquí se pierde. O sea, esa seguridad jurídica de estabilidad laboral y de los derechos consagrados individuales del trabajador a través de la administración pública se pierden, porque todo queda en manos del presidente de la República. ¿A cuánto realmente afectará la ley? Y digo esto porque el subsecretario menciona que todos las demás profesiones o áreas de trabajo que están escalafonadas no van a ser sujetas de esta ley, sino solamente un pequeño grupo, y habla de creo que un 15 o 20% máximo de empleados públicos que se verían
sujetos a esta ley. Mire, es que nosotros no nos oponemos a que se corrijan algunas deficiencias que se han tenido por la falta de aplicación de la ley de servicio civil. Y eso es lo que está vendiendo la gobernabilidad. Cero privilegios para los partidos políticos, es mentira. Que se garantiza estabilidad laboral para los puestos de confianza. Mire, si la ley de servicio civil establece, y la ley de la carrera administrativa municipal, que es la más reciente, establece cuáles son los cargos de confianza y cómo se da el tratamiento para los cargos de confianza. Mire, es diferente, es un cargo político que entra en función de una administración que ha ganado elecciones y que va a administrar y que necesita de un personal para poder administrar adecuadamente, a un cargo que es estable y permanente y continuo, que necesita la población para la administración de buenos servicios públicos, que es totalmente diferente. Nosotros, los cargos de confianza, son los cargos que hoy inician con un gobierno y terminan con este gobierno si el gobierno pierde las elecciones. Ahí sí estoy de acuerdo, que ningún cargo de confianza puede mantenerse porque políticamente afecta al siguiente administración. Pero sí, los cargos continuos permanentes que son requeridos para una buena administración de servicios de calidad son necesarios, que es lo que no contempla esta ley. Ellos más se refieren a los cargos de confianza que les están diciendo, no, pues también van a tener estabilidad laboral. No se necesita estabilidad laboral ni principio de inamovilidad para estos cargos de confianza. Y es lo que están vendiendo ellos, pero no dicen la verdad en cuanto a que también quieren aniquilar al movimiento sindical. ¿Por qué quieren aniquilar al movimiento sindical? Para que no tenga una fuerza de presión el gobierno y que no tenga protestas y que no tenga ninguna queja respecto a las violaciones que van a hacer a la estabilidad laboral, al principio de la garantía de audiencia y al principio de ser vencido en juicio, que no hay ya. Para nosotros se pierde todo esto con toda esta estructura que he señalado, y que lo que también nos ha dicho Morales, el licenciado Morales, es que esta ley va a romper con todos los sindicatos. Es más, yo podría decirle, el artículo 2 de la ley, en donde señala los principios, hay un principio que dice principio de primacía de realidad. ¿Qué significa? Que no lo tenía la ley de servicio civil. Dice principio de primacía de la realidad. ¿Por qué no explica esto el licenciado Morales? Y dice, para la interpretación de las relaciones entre la administración y los servidores públicos, se debe tomar en cuenta lo que materialmente sucede en la realidad y no solamente lo que las partes han acordado en un contrato formalmente. ¿Qué significa? Decir que el principio debe de contar con la realidad misma. Si el Estado no tiene como para pagar salarios, el Estado puede despedir a través de la estructura creada. Él puede despedir masivamente.